Bueno, entonces tenemos cromatografía. La cromatografía que, digamos, podríamos pensar lo que tiene que ver con el tema de los colores, que en un principio fue algo así, pero en realidad hoy en día ya no tanto, sino que tiene que ver con la afinidad que tienen ciertos componentes en términos de absorción y adsorción, que no es lo mismo. Ahora les explico por qué. Pero es un método de separación de componentes, básicamente, la cromatografía, ¿sí? Eh, bien. Bueno, no sé por qué me dice que tengo que... Hay algo ahí que está complicando la existencia. Ahí va. Eh, ahí está. Ahora sí. Así que bueno, acá tenemos en este PDF la explicación básica y un poco lo que ya les había pasado. La definición de cromatografía, como les decía, es un método de separación de componentes, en donde tenemos eh, dos fases, se dice. Una es la fase estacionaria y la otra es la fase móvil. Es decir, que va a haber algo que está sin movilidad, sin movimiento, que suele ser gel de sílice o algún absorbente o adsorbente. La diferencia entre absorbente y adsorbente con D es que la absorción tiene que ver con cuando una sustancia, podríamos decir, se mete adentro de otra o una cosa así. A ver, se forma una especie de solución en donde se absorbe, como pasa con el algodón y el agua, ¿sí? Ese tipo de cuestiones. La adsorción es la adherencia, digamos. O sea que la molécula no llega a introducirse dentro de, hablando mal y pronto, ¿no? Dentro de la otra sustancia, sino que como que se pega, se adhiere. Eso es adsorción. Y es lo que sucede en algunos casos, ¿sí? La adsorción y la absorción, o la afinidad esa que tienen las sustancias de adherirse o de absorber una en otra, eh, hace digamos, a que esta técnica de cromatografía funcione en definitiva. Entonces vamos a ver que hay componentes de una mezcla que van a tener mayor afinidad y otras que no van a tener tan buena afinidad. Entonces, con respecto a la fase móvil, ¿no? Y entonces, bueno, se van a desplazar a diferentes velocidades. Bien. em, bien. Después tenemos cromatografía de varios tipos. Yo les había dicho, y hoy vamos a ver también la cromatografía en placa, que es como una especie de cromatografía previa para corroborar efectivamente que se puedan separar los componentes de una mezcla y que se vea a simple vista, digamos, ¿no? Después tenemos la cromatografía en columna, que ya sí, ahí estamos separando los componentes, y es lo que en la práctica se utiliza mucho, ¿no? En lo que es el laboratorio de química orgánica. Bien, así que bueno, vamos por las primeras. Tenemos cromatografía plana, que es un poco la que habíamos visto nosotros. Se realiza sobre un papel, ¿sí? Otro material sólido, ¿sí? Que suele ser un papel absorbente para las primeras pruebas. Se puede utilizar también este, una gel de sílice, ¿sí? Que viene también ya preparado. ¿Sí? Muchas cromatografías ya vienen preparadas las placas, que son de vidrio. Sobre todo lo vamos a ver en el otro tipo. Este tipo de cromatografía que estamos viendo acá en pantalla sería eh, descendente, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que la fase móvil o el disolvente, no sé si lo llegan a ver, voy a tratar de acercar un poquito más. Ahí está. La fase móvil está arriba, empieza a absorberse la fase móvil, que es el disolvente, que generalmente son disolventes orgánicos, ¿no? No sé, acetona, cloroformo, ¿sí? No siempre es agua. Tenemos, bueno, la cubeta y y bueno, ese disolvente se va absorbiendo y va cayendo después, ¿sí? Nosotros vamos a poner seguramente acá un punto de la mezcla que queremos separar, o sea, 1 mililitro puede ser, o simplemente punzar y una gota, ponerle acá.
Y esa mezcla lo que va a hacer es ir bajando, ¿sí? Hasta tal punto que el disolvente, bueno, el exceso de disolvente se le pone acá para mantener la humedad, dice, pero va a ir bajando y ahí vamos a poder ver si bajan a la misma velocidad o no. Y eso de alguna manera nos permite saber a ciencia cierta si podemos separar con el método de cromatografía y con ese disolvente a esa mezcla, ¿sí? Básicamente sería eso entonces. Eh, bien, nada más que eso. Bien, acá, bueno, ahora lo vamos a ver. Está al revés en realidad. Acá esto se ve que el cromatografía ascendente capa fina no es esta, sino que es la de abajo, ¿eh? Bien, acá esta sería ascendente, hacerla de este lado. Está como mal copiado. Esto lo extraje de internet, sé que me lo copió mal. La cromatografía ascendente en capa fina es la que ven acá abajo, ¿sí? Con esta cubeta, acá se en 3 dimensiones. Y acá tienen, dice cromatografía de papel descendente izquierda y ascendente derecha, esta sería descendente y esta de acá abajo sería ascendente. Fíjense, de vuelta vamos a acercarnos un poquito. Si que podemos, ahí está. Bien, de estas dos tenemos, ambas son ascendentes en este caso. Este, como les decía, la placa recubierta con una capa delgada de la fase estacionaria adsorbente, perdón, que suele ser el gel de sílice, que está en el video, lo explica. Después le voy a pasar un video donde se muestra esto, eh, digamos, en la práctica, en laboratorio, ¿sí? Como vienen las placas ya preparadas. Bien, se le pone la tapa generalmente esto para que no pierda humedad, para que no se volatilice, ¿sí? Porque como son compuestos orgánicos, son muy volátiles, lo que ocurre es que este diluyente se va a empezar como a evaporar, digamos, entonces vamos a empezar a perder volumen de la fase móvil. ¿Sí? La fase móvil es el disolvente, como decíamos, es la que se va a absorber y va a ir hacia arriba, se va a empezar a adherir y va a ir hacia arriba. Eh, bueno, la cubeta cromatográfica, sí, que también es un material propio del laboratorio de química orgánica. Puntos de aplicación de las muestras, bueno, en este caso son 3 puntos, puede ser uno solo también, pero en este caso son 3 puntos. Y bueno, esa es una de las maneras. Y la otra manera es esta, que es una pinza sujetando el papel en la tapa, esto se arma previamente, el papel o fase estacionaria y la fase móvil abajo. Esto va a ir subiendo, por eso es ascendente. Y tenemos esta cubeta. Y bueno, acá obviamente tenemos que tener la muestra, ¿no? Que se hace siempre a unos centímetros a 1 centímetro generalmente de la parte inferior, la muestra, ¿sí? Que no toque directamente a la fase móvil, sino que la fase móvil esté un poquito más abajo siempre. Bien. Bueno, y acá tenemos el factor de retardo. Esto es interesante. No sé si llegaron a leerlo la vez pasada. El factor de retardo o retraso RF, ¿sí? Mide la movilidad relativa de cada componente. Bueno, y acá tenemos bien explicadito. Vamos a tener una distancia, fíjense que recorrió el diluyente, ¿sí? O la fase móvil, que vamos a considerar como D mayúscula acá, ¿sí? Que siempre suele ser mayor, eh, siempre suele ser mayor, no, bueno, siempre es mayor que lo que recorrió el componente A, B o C, como en este caso. En este caso tenemos 3 componentes que recorren una distancia diferente. Generalmente esto se mide en milímetros, ¿sí? Es distancia, es longitud, ¿sí? Así que bueno, vamos a suponer que tenemos unos, no sé, 40 milímetros de D. Acá podemos tener una especie de 35 milímetros de C, 20 milímetros de B y 10 milímetros de A, por ejemplo. Entonces ahí se hace el cálculo. El RF o factor de retardo va a ser la distancia que recorrió el componente dividido en la distancia que recorrió el diluyente o la fase móvil, ¿sí? Entonces, para A, en ese ejemplo que yo di, puede ser 10 dividido 40, para B, 20 dividido 40, para C,
35 que había dicho, dividido 40 y listo. O sea, el RF, digamos, que sea igual a 1, significa que recorre la misma distancia que el diluyente. Porque es un número dividido del mismo número, ¿no? 40 dividido 40, por ejemplo. Da 1. Pero en general tiene que dar menor a 1. ¿Sí? También esto se puede hacer en términos porcentuales. Multiplicado por 100, podemos ver qué porcentaje recorrió del total que pudo haber recorrido. ¿Sí? Bueno, y hasta ahí quiero que veamos por hoy. Y les voy a pasar una actividad seguramente, esto, calcular el factor de retardo de cada componente. ¿Sí? De un ejemplo que les voy a dar. ¿Ok? ¿Alguna duda o consulta o sugerencia con respecto a esto? O sea, después vamos a hacer una especie de evaluación también. Estuve viendo algunas formas de poder evaluar esto de manera remota. Probablemente sea un KISS, le llaman, que es un formulario de Google. Entran, lo completan y listo. Ya les arroja directamente la, la puntuación. Así que probablemente hagamos eso. Y durante un tiempo determinado, o sea, durante la clase. Les voy a dar 2 o 3 horitas para hacerlo. Tienen que responder un multiple choice, responder unas preguntas, contexto. Les puedo preguntar qué es el factor de retardo, retraso, cuándo una cromatografía es ascendente y cuándo es descendente, qué es la fase móvil y cuál es un ejemplo de fase móvil, qué es la fase estacionaria y cuál puede ser una fase estacionaria. ¿Sí? Con respecto a la cromatografía, ¿para qué sirve la cromatografía? Obviamente. ¿Sí? Bueno, sí, que toda esa información la tienen acá en este PDF, más o menos, y bueno, en este video que acabo de hacer. ¿Sí? Lo único que veo mal de esta, que tengan en cuenta, es esto: cromatografía ascendente en capa fina, dice de este lado, en realidad se está mencionando a este de acá, ¿no? Esta representación que está acá abajo. Y cuando dice cromatografía en papel descendente, izquierda sería este, y ascendente derecha sería este otro que está acá abajo. ¿Sí? En las representaciones. Bien, ¿ninguna duda hasta acá? Y después ya vamos a pasar a cromatografía en columna, que bueno, ya es la técnica más ligado, digamos, a la práctica de laboratorio, propiamente dicha, que nos va a permitir de un volumen mucho más amplio, ¿no? Porque esto, digamos, es que es como confirmativo de alguna manera. O sea, esto es lo que nos da la pauta, la cromatografía plana o en placa fina, nos permite saber si efectivamente podemos o no separar esos componentes. Una vez que corroboramos esto, ahí sí vamos a ir seguramente a una cromatografía para mayores volúmenes, que sería este. Que si quieren vemos la animación, a ver si me lleva esto. La animación. Permitir. Ah, ustedes no pueden verlo. A ver. Voy a compartirles la pantalla de cómo se vería la cromatografía. Bien. Modelo de separación dice: durante una cromatografía de 2 tipos de moléculas, son los círculos coloreados, con diferente retención en la matriz cromatográfica. También fase estacionaria o relleno de la columna. Observa cómo, además de separarse, se dispersan al progresar por la columna, conduciendo al ensanchamiento de las bandas. Pulsa comenzar para iniciar o repetir la animación, detener y la velocidad. Bueno, vamos a pulsar en comenzar. Fíjense cómo los dos componentes que estaban completamente juntos, el rojo, digamos, va a una velocidad mucho mayor que el celeste, ¿no? Vamos a bajarle un poquito la velocidad. No sé si puedo continuar esto. Oh, bueno, ahí vamos. Bien, la concentración todavía no la captó, por eso me figura todo en 0.
Pero básicamente lo que yo puedo hacer es ir midiendo estas concentraciones y detenerlo cuando pasó todo el componente rojo, podríamos decir. Fíjense que ahora va a detectar la concentración mucho mayor, lo puedo detener ahí y recién ahí está aumentando la concentración del componente celeste. Es básicamente lo que ocurre. ¿Sí? Bien, en este caso, bueno, está determinando la concentración con este cromatógrafo o algo así. No sé bien qué equipo es. Bien, ¿se entendió hasta acá? Entonces, bueno, vamos a compartir entonces esto y ya le subo este PDF que ven acá, se lo subo a Classroom para que lo tengan a mano. ¿Sí? Después, bueno, vemos, acá explica lo de absorción y absorción. Eh, bueno, hay otros tipos, cromatografía de exclusión, es un poco la que vimos recién. Eh, y bueno, después lo vamos a ir viendo bien eh, cada uno de estos puntos que tenemos acá. Bien, dejamos de grabar